¿Estás? A ver, ¿se escucha bien? Sí. A ver, sí, se escucha bien atrás también, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias Rafa, muchas gracias amigos de Letras Corsarias. Y bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí por muchas razones. Primero porque Letras Corsarias es una de esas librerías donde uno se siente en casa realmente. Y porque tiene una parroquia absolutamente alucinante, ¿no? O sea, todas las buenas presentaciones, o buena parte de las buenas presentaciones que se hacen en España en estos momentos se hacen en esta librería. O sea, que tenemos mucha suerte de estar en una librería donde realmente viene la gente importante. Segundo, porque tenemos aquí a Starobinets, que es una de nuestras autoras clave. Después solamente los libros, pero con una perspectiva de un par de libros más que vamos a publicar. Uno de ellos de 1000 páginas el año que viene. Tengo aquí a los impresores por no hablar de ellos. Que sepáis que nos espera una gran edición de un libro muy voluminoso y que pensamos mantener en nuestro catálogo porque creemos que es una de las grandes autoras literarias europeas del momento. Ella está ahora mismo viviendo fuera de Rusia, que es su país, está viviendo en Georgia, y bueno, está muy contenta de estar en España porque ella adora España. Y tercera razón por la que estamos muy contentas es porque algunos de vosotros lo sabréis evidentemente, otros no. Los libros de impedimenta se hacen en Salamanca y entonces es como volver a casa. O sea, estos libros, los libros que se han hecho aquí en el Polígono del Tormes, vuelven a... Uy, perdón, ahora lo recogeré. Se vuelven a casa y es como si se sintieran de nuevo, en fin, sientan como que los aires un poco de castellanos, pues bueno, les reaniman. Así que bueno, voy a dar paso a los presentadores, a Domingo, que nos va a... Bueno, Domingo, no me acuerdo de tu apellido. Hernández, que es que soy fatal para los nombres y tal, entonces, que nos presentará, hablará de una conversación con Ana Starobinets y con, bueno, una de las autoras, ya os digo, clave de la literatura, no solamente de ciencia ficción, sino de la literatura en general, porque yo pienso que los géneros normalmente son bastante líquidos y muchos de los grandes autores son autores que han hecho género. Ella hace fantasía, hace terror, hace ciencia ficción, pero es una autora de una tremenda profundidad, de una capacidad distópica absolutamente increíble. Así que nada, sin más, os doy paso a Ana Starobinets esta tarde en Letras Corsarias en Salamanca. Gracias. Bueno, yo antes de empezar y sabiendo que esto es una ocasión especial, me voy a permitir un simple y sencillo. Les presento a ustedes a Ana Starobinets. Bien, pues nada, esto es una ocasión muy especial para nosotros, no solo para la librería, sino también para la ciudad y yo creo también que para el planeta literario en España. Nosotros aquí somos muy fans de Ana. Nos conocemos sus libros muy bien, la utilizamos en clase algunos y que para nosotros todas esas etiquetas que se suelen decir de Ana, no sé, terror lírico, ciencia ficción distópica, ficción fantástica, nos dan un poquito igual. Es decir, nosotros creemos que Ana es una escritora extraordinaria y sobre todo creemos que es capaz de dilucidar y ser capaz de tratar a través de sus cuentos, bueno, pues esa cosa tan extraña que llamamos presente. Voy a decir simplemente cómo vamos a hacer la presentación y le doy enseguida la palabra a Ana. Cuando se hace una presentación siempre hay una extraña ambigüedad, ¿no? Porque nunca se sabe muy bien si la gente que está escuchando es alguien que ya ha leído el libro y por tanto lo que quiere es conocer a la autora, o al revés, alguien que no ha leído el libro y lo que quiere es que, que le expliquen de qué va el libro, ¿no? Y además tampoco se sabe muy bien nunca
si el autor, en este caso la autora, quiere hablar del libro que vamos a presentar, en este caso la glándula de Ícaro, únicamente, o si quiere utilizar el libro para hablar de, bueno, pues de todos sus temas, sobre sus obsesiones, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hemos decidido, teniendo en cuenta esa problemática, lo que hemos decidido, y también para facilitarle el trabajo a Carla, lo que hemos decidido es hacerle una pregunta a Ana, extraer un tema concreto de cada uno de los cuentos que contiene el volumen, para que ella, bueno, pues ella se explaye o ella diga lo que considero, lo que le apetezca. Lo primero, y antes de empezar, muchas gracias, Ana, muchas gracias por estar aquí. Para nosotros es un verdadero placer y un verdadero honor que estés con nosotros. Thank you for having me here, and I think I'm really thankful to everyone who found time to come. And that is an interesting approach, but beware of the spoilers. Muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy agradecida de haber venido aquí y de que hayáis venido. Y es una aproximación muy interesante esta también la presentación, pero cuidado con los spoilers. Eres tú la que no quieres hacerlos. Yeah, that's me. That's me. I will. Someone should your ears, like with children, like we do with children. Someone says something that is not actually supposed to be said. Maybe that would be you. Algunos de vosotros deberíais taparos los oídos por si acaso. Para no conocer. Sí. Bueno, empezamos. Glándula de Ícaro. La extirpación de cierta glándula convierte a los hombres en masculino, en ¿no? Pues individuos dóciles, indolentes, también estériles, ¿no? Pero como siempre en los cuentos de Ana, con consecuencias. Hay un padre infiel, hay una madre y hay un hijo en edad difícil. Dos temas a partir de aquí para que tú decidas cómo lo quieres entender. Por un lado, la anestesia generalizada, sujetos dóciles, extraer glándula, controlar. So you decided to tell the host. No digo más. Y por supuesto No. I get a lot of pleasure. Okay. Please to continue. La familia. Amén. Lo que quieras. Well, okay. That is really a story about various complicated matters, but I need to tell you that I was inspired to write it when I castrated my cat. Tengo que deciros que es una historia que tiene muchas temáticas muy diversas, pero realmente lo que me inspiró fue la castración de mi gato. Well, I thought when I got the cat back, he really changed drastically, and he was very sad, and definitely he didn't want to, like, he acted as a person who had lost something extremely important, and he acted like a person who lost his maybe soul, not only parts of his organs. And so I tried to, I started thinking about the limits of where the limits are of our comfort and someone's freedom, because there was the reason for castrating the cat. He was not a little kitten. He was 5 years old, and before we moved to another apartment, he was very, very polite, and he never did anything bad. And then we moved to another apartment, and he started pissing all around.
So that was the reason why we decided to do that to him, because he became inconvenient. So I thought about inconvenient people as well. I never castrated any of my men, but although maybe I had thoughts, but I thought about, like, sometimes we do kind of moral castration. Do you need me to stop, or do you need me to make pauses? Yes. Okay. I'm sorry. I'm sorry. Enviaron al gato, ¿no?, a que fuera castrado, y cuando se lo devolvieron, el gato había cambiado drásticamente, ¿no? Estaba triste, actuaba de una manera completamente diferente, era como si hubiera perdido una parte muy importante de sí, ¿no? Y no solamente perder un órgano, sino en cierto sentido perder parte de su alma. Y entonces esto le hizo reflexionar sobre dónde están los límites de nuestro confort, pero también los límites de nuestra libertad. Y realmente decidieron castrar al gato porque era un gato un poco ya mayor, de 5 años, y la cuestión es que era un gato muy cariñoso, que se comportaba muy bien, y de repente se mudaron a un nuevo apartamento, y en ese nuevo apartamento el gato empezó a hacerse pis en todos los sitios, y por eso decidieron castrarlo, ¿no? Porque se había convertido en una especie de inconveniente para ellos. Entonces le ha hecho pensar sobre las personas que son inconvenientes, ¿no?, para este relato. Sin embargo, ella nunca ha castrado a ningún hombre dentro de su propio círculo, pero sí que ha pensado sobre una castración moral, ¿no?, en otro sentido. In this story, there is a man who is unfaithful to his wife, and the whole action takes place in a society where, like, we know that this is the only sci-fi assumption in this short story, that each man has this special organ, the Ícaro's gland, which makes him aggressive, passionate, and sometimes unfaithful. So she asks him to get rid of that, because normally all men get rid of that organ, and he is like in a kind of opposition to this trend. So she insists on this surgery. Otherwise, she is going to divorce him and to take the son. En esta historia, que es la primera del libro, que es la glándula de Ícaro, nos encontramos con un marido que le ha sido infiel a su mujer, y la acción ocurre en una sociedad particular, y ahí es donde aparece el elemento de ciencia ficción en el relato. Y es que cada hombre tiene una glándula de Ícaro, ¿no?, que es una glándula, un órgano sexual que a los hombres les hace agresivos, apasionados, pero también les puede hacer infieles, ¿no? Y entonces la mujer le pide a su marido que se someta a este proceso de extirpación de la glándula, y en un contexto en el que en la sociedad la mayor parte de los hombres es lo que hacen, se la extirpan. Y ella insiste porque de otro modo tendrá que divorciarse de él. So to avoid further spoilers, I just say that the consequences are a bit unpredictable. But actually, that is a melodrama. That is actually a story about love and power, and not only power but like force, and the limits of like personal freedom, and even the limits of personal, like, of even there is a question about if there is a soul. But if I wrote about all those matters without any sci-fi, without using any fantasy or sci-fi, I thought that would be a little bit dull and common. So I imagined that world with the Ícaro's gland, and I guess
I succeeded in depicting this gland in biological terms because I got some letters from people after the short stories were published in Russia who were asking me about this organ, because like there was one man who said that he read the medical encyclopedia but somehow didn't find this, so he was asking me for my sources. Para evitar más spoilers, no voy a revelar mucho, pero quiero deciros que las consecuencias de esa decisión de este marido de quitarse las glándulas son un poco impredecibles. Es una historia que realmente es un melodrama, es una historia sobre el amor, sobre el poder, sobre también la fuerza, sobre dónde están los límites, ¿no?, personales de cada persona, y también los límites, bueno, también de si existe una alma, ¿no? Sí. Si esta historia, si este relato no tuviera este componente de ciencia ficción o de fantasía, sería una historia muy aburrida, muy común. Entonces, esta es la razón por la que he decidido crear este mundo, este universo, y creo que lo he hecho con éxito, sobre todo a la hora de describir esta glándula desde un punto de vista biológico. Y esto se debe a que he recibido cartas, ¿no?, después de la publicación del libro en Rusia, cartas sobre un hombre que consultó una enciclopedia médica y no fue capaz de encontrar una descripción sobre esta glándula de Ícaro, y en la carta me pedía las fuentes donde yo... Con un acompañante para narrar algo sobre esa ciudad, sobre ese país, y ya, no digo más. Tema, habría muchos, pero no solo por el cuento, sino también por tu biografía personal. Creo que aquí el tema de la migración, el tema de la idea de no poder acceder a algo, pero también no poder salir. E incluso esa idea de en la ciudad soñada estás obligado a ser feliz. Obligado a ser feliz. You are forced to be happy. Of course, that is New York. And of course, that is a story of my visit. Too early? Por supuesto, esta visita a esta ciudad. I never thought of myself as a person from province. I felt myself capital, like living in the capital, in the center of it, over the enormous country. I always felt that people from province are some other people, not me. Then yo solía vivir en Moscú, no me consideraba una persona de provincias, ¿no? Soy una persona de la capital en un país enorme, pero nunca de provincias. So this short story, The City, is a little bit a story about the provincial person coming to a big city. It could be any city actually, and about kind of passing various exams in order to become one of them. And sometimes he fails. Or she. I decided to be more polite. Esta historia, City, este relato, es sobre una persona de provincias, ¿no?, que se muda a esta ciudad, pero que realmente podría ser cualquier ciudad. Y esta persona tiene que pasar una serie de exámenes, una serie de controles para convertirse, para formar parte de esta ciudad, ¿no?, de un ciudadano de esta ciudad. It is also a story about immigration, which turned out to be a little bit, it turned out to be a kind of prophecy, because when I was writing it, I had no idea that I would become an immigrant myself. So
I left my country a year and a half ago after the war, after Russia started the war against Ukraine, and so in a way I'm now a little bit character of that short story. Es un relato que también trata sobre la migración, y en cierto sentido fue una profecía, ¿no?, sobre mí misma, porque en ese momento yo no sabía que me convertiría también en migrante un tiempo después, poco después de la story. I was a part of the writers' delegation from Russia. So it should have been a good journey, and I came very open-hearted, actually. I love to travel, and I feel good, mostly everywhere, especially in Spain. But somehow, everything that could go wrong went wrong. And I had an impression that I failed a lot of exams. And the most frightening thing that could happen to a writer happened to me in New York. La escribió, ¿no?, a partir de este viaje a Nueva York, donde asistió como parte de la delegación rusa de escritores allí. Y es un viaje en el que todas las cosas que podían salir mal, salieron mal. No fue un viaje necesariamente agradable. Y tengo la sensación de que, en cierto sentido, yo fallé ciertos exámenes al estar allí en Nueva York. So, and now I need to apologize to the guys from Impedimenta who published the book, because they need to hear the story again, because it's so funny. But the story of my writers, like most scary writers' failure, was in Brooklyn Library. It is, if someone visited Brooklyn Library, it has a large conference hall, really large. So they were expecting a lot of readers, or I don't know whom, but only one person turned up. Imagine, like, only one, and he was a crazy man from the streets, typical crazy man from the streets. And finally, he claimed that it was him who was a writer, not me, and he got very irritated because I was not prepared properly. Quiero pedir perdón por contar esta historia otra vez. Perdona a Impedimenta por volver a contar esta historia. Pero cuando estuve en Nueva York, hice un acto en Brooklyn Library, ¿no? En Brooklyn. Sí, Brooklyn Library, y una tienda de libros en Brooklyn. Y ahí hay una sala de conferencias muy, muy grande. Entonces esperaba que muchísima gente apareciera, pero realmente solo vino una persona. Y esta persona en concreto era un hombre loco de las calles, digamos. Y tenía un sombrero con una pluma. Y cuando estaba ahí, este señor defendía que él era el escritor, que no era yo, y que no estaba preparada para hablar de lo que estaba hablando. Sí. Siguiente cuento, siguiente historia. ¿Algo más? Claro que sí. Perfecto. Tenemos Lazarillo, ¿no? Aquí podríamos también hablar de muchos temas, desde los ladrones de cuerpos hasta clásicas de series de ciencia ficción. Lo buscamos. Extraterrestres. Okay. ¿Lo has escrito tú? I'm a double. Okay. Podríamos decir entonces, extraterrestres buscan guionista para invasión amistosa. Entendido.
Aquí también podríamos encontrar muchos temas muy bonitos y muy interesantes, ¿no? Pero yo querría, bueno, por hacer la línea con otros cuentos, el tema del cuerpo, del apoderarse de otros y sobre todo la idea de la comunicación, ¿no? La idea de crear una serie, una película para generar una narrativa, para generar un relato. Me parece un cuento muy, muy ingenioso, muy divertido, muy bonito. Gracias. Yeah, well, I do write film scripts, and when I wrote that short story, I just started, so I was not as prepared as I am now to those people. Yo escribo guiones para películas y cuando escribí este relato acababa de empezar en ese mundo. Are there any TV show producers here? Because I don't want to be politically incorrect to them. There are not. Okay, so but they are the others, you know. They are not us. And I had a lot of proofs of that. This is my true story. There's no satire. I don't know what to add to this. It is a story of how the TV show producers eat your brain. ¿Hay algún productor de televisión o de cine en la sala? No, ¿verdad? Es que no quiero ser políticamente incorrecta, pero los productores no son realmente como nosotros, son otro tipo de persona. Son otro tipo de criaturas, ni siquiera personas. Y esta es mi experiencia, ¿no? Que no es ciencia ficción, es una experiencia real. Y esta historia la enlazaría cómo estos productores devoran nuestros cerebros. Nada más que decir. Well, you can ask whatever you like about how they do that. Cuando escribiste ese cuento, ¿pensabas en cómo podría ser la película, la serie que hiciera? Yes, I did, but they didn't like it. Sí, pensé en ello cómo podría ser, pero no me gustó nada. Paso a El Parásito. Okay, that's my favorite. Mi favorito. And my Sin favorite. duda. A ver cómo lo hago para que no haya spoilers. Cierto parásito. Let's do spoilers. ¿Sí? ¿Seguro? No. Bueno, es un cuento maravilloso este. A mí me gusta muchísimo. Vamos a ver. Cierto parásito impediría en los humanos su propia metamorfosis. Si se eliminara ese parásito, la metamorfosis, la transformación sucedería. Pero no sabemos cómo sería esa metamorfosis. Yo creo que aquí es obligatorio preguntarle a Ana por el tema que recorre todo el libro y también gran parte de su obra, como es la idea de metamorfosis, la idea de transformación. Pero yo querría sumarle otro de los temas que se desprende del cuento, que es la relación entre ciencia y religión. Yes, if we talk precisely about this short story, if I
not a writer, I would have become a scientist. Like, I really love all that biological genetics, biology, genetics, and I do read books on the topic. So I read a book. I'm not going to tell you the whole story, but there was kind of speculation in that book that there are some genes in humans, in human beings, that are somehow switched off by some parasites, like viruses or bacteria, like with centuries, they blocked something. And there is also a very scary fact about, I don't know, those insects. Okay, how do you call butterfly before it is a butterfly in English? Lava? Caterpillar. Caterpillar, thank you, caterpillar. Okay, then I need another insect. This. No, with stripes. Wasp. Fly. Wasp. Okay, caterpillar, wasp. But that is important. Okay, so there are wasps that catch the caterpillars and put their eggs inside of them, which really blocks them, which really prevents those caterpillars from turning into butterflies. So they, like, somehow they cannot go through the metamorphosis. Si no hubiera acabado siendo escritora, me gustaría haber sido científica. Me encanta la biología, la genética y leo libros sobre estas temáticas. Por ejemplo, he leído un libro en el que se especula cómo hay algunos genes en los seres humanos que están desactivados, en cierto sentido no están activados, y no se activan debido a algún parásito, a algún virus, a una bacteria que los ha bloqueado, ¿no?, a lo largo de los siglos. Y hay un dato científico un poco aterrador que tiene que ver con dos insectos, ¿no?, con la larva y con la avispa. La avispa atrapa a la larva y le pone huevos dentro. Y esto hace que la larva no sea capaz de convertirse en mariposa y de completar esa metamorfosis. So it doesn't change into a butterfly, it just grows and grows, and those eggs like use the flesh of that caterpillar. So somehow this wasp blocks the gene of metamorphosis. So I imagine that, like, if we could assume that that humans also had a gene of metamorphosis, but some, not wasp, but maybe there should be a devil blocked the gene. So, and then I assume that if human beings would go through metamorphosis, they should definitely have wings, because all the time, normally when an insect becomes something else, it becomes something with wings. And then what do we expect from a human being with wings? We probably expect him to be an angel. Entonces, debido a que la larva tiene sus huevos dentro de sí, no puede completar esta metamorfosis. Entonces, es la avispa quien bloquea este gen de la metamorfosis. Y yo me planteé y me pregunté qué pasaría, ¿no?, si los seres humanos también tuvieran un gen y en vez de que una avispa pusiera estos huevos y evitara esa metamorfosis, ¿por qué no un demonio o una fuerza demónica la que fuera quien bloqueara este gen? Y pensando en cómo al ser seres humanos nos podemos metamorfosear, pensé en que tendríamos que tener alas, ¿no?, porque todos los insectos, ¿no?, acaban teniendo alas cuando se metamorfosean.
Y cuando pensamos en alas y en seres humanos, nos viene a la cabeza, lo primero que se nos viene son ángeles. So that is the last part of the story. And then would be like, do you want another spoiler or not? Okay, I'll try to do this tenderly, you know. But okay, he would not be an angel, but he would have wings. So, but if, and then I thought about that situation, like if that happened in Russia, the Orthodox Church would definitely be interested in that coming age, because because the boy in the story, he first, like in Kafka's story, he turns into this, oh my god, what do you turn in before you become a butterfly? All right, you understand what it is. Yes, in this. So no one can see who he's going to turn in. And so the church is very interested in that. And finally, it takes the whole project from the scientists. And in a way, this short story is quite anti-clerical, and that is one of the important points of it, because now it became even more crazy in Russia. Now it's just unimaginable. But even like about 10 years ago, when those stories were written in Russian, the influence of the church in the worst ways was already there. For instance, like there was a real possibility that a woman or man, whatever, with some disease would come to a priest, and he would say, okay, don't go to any doctors, just go and kiss some saint, some bones of some saint, and that will save you. And they show that on TV, those bones, and they advertised. Like they were advertisements of new bones came to Moscow. All right, guys, go to the Red Square, and they went there, and there were those long queues of people who wanted to kiss the bones, and there is a kind of that queue in this story. Os voy a contar la última parte de la historia. Con spoilers. La historia no se convierte en ángel, ¿no? Ahí queda el misterio. Y esta historia ocurriera en Rusia. La Iglesia Ortodoxa estaría muy interesada en este ángel, ¿no?, que nos viene a visitar, en cierto sentido. El niño, el chico que aparece en este relato, es un niño que se va a transformar, ¿no? Y que en esta fase de transformación, de metamorfosis, se convierte en una crisálida. Entonces no podemos ver en lo que se está convirtiendo en ese proceso, ¿no? Está oculto. Pero aún así es algo de interés para la Iglesia. Y en el relato vemos como los religiosos, en cierto sentido, cogen este proyecto, ¿no?, de convertir a este chico en esta metamorfosis, y apartan a todos los científicos, ¿no? Entonces se convierte la religión en quien tiene el control sobre este proyecto. Pero en sí este relato es anticlerical, o sea, no es anticlerical, y es una parte muy importante de la historia. Estos relatos los escribí hace 10 años, y en Rusia es un país que tiene mucho fervor religioso. Por ejemplo, hace 10 años pudimos ver la influencia de la Iglesia muy presente en la sociedad.
Por ejemplo, si alguna persona estaba enferma, desde la iglesia le decían que, por ejemplo, besara los huesos de algún santo, ¿no? Algunas religiosas, y de esa manera se podrían curar, se podrían salvar. Y este tipo de... So it's not about being religious, it's about the church's institution. No es una cuestión sobre ser religioso, sino sobre la institución de la iglesia, ¿no? Y cómo esta institución, por ejemplo, se promocionaba en la televisión, se veían muchísimos ¿no? anuncios sobre estos nuevos huesos, estos nuevos restos de santos viniendo a Moscú, y cómo la gente hacía colas para ir y acercarse a estos restos. Did you tell him about the advertisements? Sí, que hagan una especie de anuncios, ¿no? Para atraer a la gente a que vinieran a ver estos restos. ¿Qué pasamos bien? How many short stories are there? No. Vamos por el... Venga, uno más. La frontera. Solo una pregunta. Y no hago ni spoilers ni cuento nada. Simplemente esa idea de el miedo a la frontera. O sea, la idea de que lo que puede pasar malo, malvado, que pone fin a esos viajes, sean imaginarios o sean en el tiempo, es la idea de frontera. O sea, la frontera como lo que detiene completamente el viaje. What is the question? ¿Cómo se te ocurrió esa idea de la frontera como algo aterrador? Well, I think we all have, not all, I'm sorry, some of us have this from our childhood. I have another collection of short stories. And there is a specific short story about a boy with obsessive compulsive disorder who is afraid of those of those lines on the road when cracks, when there is a crack on the road, and he is afraid, for instance, of stepping on them. And that is also kind of a border. So, and it is also very typical of kids, for instance, to be afraid. If they have this disorder, they have difficulties with any borders, like entering the house, going out of the house at this border. And at the same time, it is a symbolic concept, the line, like to cross the line, the border between life and death. So it's kind of global metaphor, and I thought that it would be a nice idea to make it physical. Like it is a time traveling train, and it stops at the border. And then I try to imagine what people or what creatures would be there, who would actually, if this is a border between present and past, who would actually ask you for the documents and so on. So actually that is also a kind of melodrama, that is also a love story, but with this time traveling and with this fear of passing the line in various senses. Esta historia tiene que ver con una cuestión que es familiar para muchos de nosotros, porque tiene que ver con la niñez. Y este relato de la frontera está conectado con otro de los relatos que tengo en otra colección de relatos, en la que aparece un niño que tiene un trastorno obsesivo-compulsivo, en el que le da miedo pisar las fracturas, ¿no? Las fracturas que existen, por ejemplo, en los pavimentos, en la calle.
que no es capaz de pisar sobre esas fracturas que nos encontramos en la calle. Y estas fracturas en la calle realmente se pueden extrapolar a cualquier tipo de fractura, cualquier tipo de frontera, ¿no? Tanto entrar en casa, salir por la puerta, entrar, cualquier tipo de frontera, cualquier tipo de fractura. La frontera también es un concepto simbólico, ¿no? Por ejemplo, cruzar entre la vida y la muerte, ¿no? Esa es otra frontera. Entonces, es una metáfora que realmente es global. En este relato he intentado transformar este concepto, ¿no?, más abstracto en cierto sentido en algo físico. Nos encontramos con un tren que es capaz de viajar en el tiempo y este tren se para en la frontera. Entonces, lo que yo me he imaginado, lo que yo me he planteado es qué tipo de criaturas habitan, qué tipo de criaturas nos encontramos en esta frontera y en este tren, ¿no? ¿Quiénes son las personas que nos piden nuestros tickets para subirnos al tren, por ejemplo? Y esta historia es un melodrama, entonces también está el componente del amor, pero al mismo tiempo tenemos el concepto del viaje en el tiempo. Bueno, voy a hacer dos últimas preguntas y dejamos la palabra al que pregunte el público lo que quiera. Bueno, la penúltima es fácil, ¿no? El penúltimo cuento tiene que ver con una sociedad que ha vencido a la muerte, donde las conciencias pueden preservarse para ocupar cuerpos a la carta, cuerpos distintos, dependiendo obviamente de las capacidades económicas de cada cual, ¿no? Entonces, en este sentido, la pregunta es muy sencilla, ¿no? ¿Qué piensas del transhumanismo? So, Okay, well, that's actually a bit, it is a scary short story. Dystopia, I would say, about transhumanistic society. Well, on the one hand, I'm good with this because it promises us eternal life, or at least long, long life. But I'm a little bit, let's not repeat that mistake. Este relato es un relato aterrador y también es un relato distópico sobre el transhumanismo. En el relato me aproximo a esta promesa sobre la vida eterna. But so on the other hand, I'm a little bit worried about this. Like, if you change all the parts of your body, if you change, if you get your brains, like if your brains are going to be contained in some virtual cloud, to what extent it is going to be still you? Because like it sounds good, but I was thinking of whether that person with that transhumanistic person would really be himself. So that is kind of exercise of trying to figure out where are the borders, the limits of personality. Por un lado está ese aspecto más positivo sobre esta promesa eterna de la vida, pero también me preocupa qué pasa si cambiamos nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en este relato, nuestro cerebro está almacenado en una nube virtual. Entonces, mi pregunta que me planteo es ¿hasta qué punto somos nosotros mismos, ¿no? Si tenemos nuestro cerebro en esta especie de nube virtual? Parece bien, ¿no? Suena apetecible esta idea, pero realmente lo que me quiero plantear es si esta persona transhumanista sería realmente la misma persona. Y el motivo principal es cuáles son los límites de nuestra personalidad en este contexto transhumanista. And here we need to go back a little bit to that story about producers, because this story interested a lot of TV producers. It's kind of cinematographic,
And they really, there was, like, I communicated with maybe around 8 or even 10 producers who asked me to write a script. And I did that in various ways, but all the time they couldn't believe that it is a dystopia. And a dystopia means that there is a bad ending. If it is a dystopia, the main character, he never wins. So they said, okay, like everything is good, but let us make a happy end. I said, no. we discussed that from the very start. It is a dystopia. And then, like, it happened to me 10 times. So this story is still, there is no film by it because it doesn't have a happy ending. Tengo que volver atrás al relato de, bueno, no al relato, sino a la figura de los productores de televisión y de cine, porque este relato, este penúltimo relato del que hablamos, es un relato muy, ¿no?, una capacidad o con una potencialidad cinematográfica. Yo he hablado con entre 8 y 10 productores sobre transformar este relato en una película, por ejemplo, y me han pedido que transforme el relato en un guión, pero ellos no eran capaces de entender de que esto es una distopía, ¿no? Entonces, el final de una distopía es siempre malo, no es positivo. Entonces, el protagonista nunca consigue realmente, ¿no?, un final positivo, pero los productores siempre seguían insistiéndome en que tenía que tener un final feliz. Y yo, desde un principio, les dije que no. Y si no hay película sobre este relato es porque es una distopía. Y los productores no querían crearla de esa manera. Hacemos la última pregunta y doy la palabra al público. Voy a hacer una pequeña trampa con el último cuento. Bueno, el cuento consiste en trata sobre una videoconsola, una consola, un programa, una tecnología que, bueno, pues que actúa casi como una especie de niñera perfecta, ¿no?, con consecuencias, bueno, pues consecuencias como la exclusión, como la relación entre la educación y las tecnologías. Y la pregunta aquí, yo la que tendría preparada sería el tema de la educación y el tema también de la identidad. Pero la trampa que quiero hacer es, ya que trata de niños y trata de educación, aparte de hablar sobre el cuento, a mí me gustaría que, para cerrar, nos dijeras algo sobre uno de tus cuentos, sobre una edad difícil, sobre el cuento del niño hormiguero, que es sin duda uno de nuestros cuentos favoritos de todos los que has escrito y seguramente bueno, pues de una gran parte de la narrativa contemporánea. O sea, que Sí, es que habla un poco de, claro, de ese relato de... Sí, una edad difícil. Okay. He wants me to talk a bit about the short story, the last one about Spooky, but also connected with booklet page and that short story about the kids. Insectos. Okay, as you probably have noticed, I'm a little bit afraid of kids, especially of teenagers. And I started being afraid of them as soon as I got my first child. And I was right, because when my daughter turned into a teenager, it became even more scary. No sé si lo habéis notado, pero los niños me dan mucho miedo, los adolescentes. Y este miedo me surgió a partir de tener mi primera hija, que se convirtió mucho más terrorífica cuando se convirtió en adolescente. And I got so scared after I had her that I actually, when she was like 3 months old, I wrote my first book, a collection of horror stories with the awkward age. And there was one short story, actually The Awkward Age, about the boy in his teenagers who started turning into
into an ant hill, and they got into his head, and there was a queen ant, and he actually was turning into them all, because they are social insects. And so he behaved in a very strange way, and he was a nasty guy actually, and he did a lot of ugly things. But all the people around him, they said, okay, that of course he behaves in a strange way. He has that difficult age. He's a teenager. That explains everything. So that was my first boy. Estaba especialmente aterrorizada cuando mi hija tenía 3 meses, que es justo el momento en el que yo escribí unos relatos de horror que aparecen en mi publicación An Awkward Age, una edad difícil en español. Y en uno de estos relatos aparece un chico adolescente que poco a poco se va transformando en hormiga, ¿no? Porque muchas hormigas se introducen dentro de su cabeza. Estos insectos, o sea, las hormigas son insectos sociales, ¿no? Entonces se está transformando en una hormiga él mismo. Y este adolescente se comporta de una manera muy extraña. Es un chico desagradable, ¿no? Se convierte en un chico desagradable. Y la explicación que la gente da sobre este comportamiento desagradable de este chico es que es un adolescente y que está pasando por una época difícil. And so I find it extremely interesting I mean, the teenagers and those who are going through metamorphosis. As we know, I like metamorphosis. So those are the characters that I think they fit very good into my texts. So, but here in this book, it is a little bit another story, because it is not actually about the education either. It's more about the new, it's about the technologies, about the addiction to technologies. And in this short story, the girl is playing with gadget, and there is a program installed which proved to be very good and really very educative and good for health and for everything. But then it turns out that it's not the girl who's playing with this gadget, but it's the gadget. It is a kind of alien mind, and so it is the gadget that is playing with the girl. So it's not exactly about. It is also about a metamorphosis, but more about the metamorphosis of perception, attention, and all those things that happened to us, and especially are happening to our children who are very into these addictions. Perdón. Me resulta extremadamente fascinante cómo los adolescentes sufren una metamorfosis cuando se produce este paso de la niñez a la adolescencia. Me gusta mucho esta idea de la metamorfosis, es parte importante de mi trabajo, y me parece que este tipo de personajes encaja muy bien, personajes adolescentes encajan muy bien en el concepto de metamorfosis. Este relato en la glándula de Ícaro es un poco diferente, al relato que nos encontramos en una edad difícil. El relato no es tanto un relato que trata el tema de la educación, sino más bien la tecnología y la adicción a la tecnología. La protagonista es una niña que se dedica a jugar con un dispositivo, una nueva tecnología, ¿no? Un nuevo dispositivo. Y es un dispositivo que aparentemente parece muy bueno, educativo, que nos ayuda mucho, es bueno para la salud incluso, pero pronto descubrimos que esta niña
realmente no está jugando con este dispositivo, con este videojuego en cierto sentido también, sino que es el dispositivo el que tiene una especie de conciencia, y es este dispositivo el que juega con la niña, no la niña la que juega con el dispositivo. Entonces se trata de un relato que sí, en el que vemos la metamorfosis, pero es más bien una metamorfosis sobre nuestra atención, sobre nuestra percepción y qué es lo que nos ocurre a nosotros y también qué es lo que les ocurre a nuestros hijos, ¿no? Entonces, cómo nuestra atención también cambia en relación con la tecnología. Okay, the last time, sorry, that will be really short. I want to share my pedagogical success with you, as you mentioned, education. All right, I give you a tip. So, what I did to my son, who's 8 now, and who is actually like, of course, he has this parent control, so he has an hour and a half of this happy life a day, and then he immediately loses interest to real life after it is switched off, just like in this short story. But I invented something. I pay him for reading. Do you want to know the price? Okay, it costs 1 lari. Lari is a Georgian currency. I currently live in Georgia because I escaped from Russia. So 1 lari is about 30 cents. I pay him 30 cents for each chapter he has read. And he could have been a rich person. But thanks God he doesn't read that much. So I'm doing good still. Lo último que diré sobre este relato es compartir un poco sobre mi política educativa con mis hijos. Mi hijo pequeño tiene 8 años y tiene un límite de tiempo en el que puede acceder al ordenador, al móvil. Es 1 hora y media máximo. Y esos son los momentos más felices de su vida, esa 1 hora y 30 minutos. Y cuando se acaban, pierde el interés por toda la realidad. Y... Sí. Lo que hago es, para animarle a que utilice las tecnologías menos, es pagarle por leer. Entonces, si él lee un capítulo, yo le doy un lorry, que es una moneda, una moneda de Georgia, que es donde vivo después de haber salido de Rusia. Sin embargo, mi hijo no quiere ser rico, aparentemente. Un lari is 30 cents. Un lari son 30 céntimos aquí en España. Entonces podría haber sido rico, pero no lo quiere ser. Entonces, yo ahora mismo estoy muy bien, porque no estoy perdiendo dinero. Bueno, yo creo que llevamos 1 hora ya, así que pues, para ir cerrando, si alguien del público quiere comentar. I wanted to ask you, because Russia has this long, rich, and time-honored science fiction tradition. So I wanted to ask you how you see in relation to that. Are you inspired by the achievement of Russian sci-fi authors, or are you rather determined to create your own kind of fiction going beyond the existing tradition? Thank you for the question. Well, I hope I do something a little bit special, but of course, I was inspired by a lot of Russian sci-fi authors, although Anglo-Saxon sci-fi authors as well. I think I was really inspired by Bulgakov, and he has a book. I know that in Europe you read Master and Margarita. Actually, it's not his best. His best is A Heart of a Dog. It is. I really recommend it, and that is really a sci-fi about surgery.
and about communism. So I think that is like I aim at writing something approximately the same, not in style, but I mean in this combination of sci-fi and global ideas, metaphors. La pregunta que han hecho es sobre si Ana se inspira de la tradición de ciencia ficción que existe en Rusia o si ella intenta hacer algo diferente. Lo que yo espero es contribuir con algo especial, pero sí que estoy inspirada por los escritores rusos de ciencia ficción, también por los anglosajones. Por ejemplo, una inspiración mía es Bulgakov. Y normalmente la gente aquí en Europa toma al Maestro y Margarita como la obra de referencia, pero la que a mí me gusta más es Heart of a Dog, ¿no? O sea, el corazón de un perro. Y esta obra trata sobre... No me gusta más, es mejor. Corazón de perro es mejor que el Maestro y Margarita. Y esta obra trata sobre el comunismo, también sobre surgery, sobre operaciones. He took a part of a dog's brain and put it into a proletarian head, and there were consequences. O sea, cogió el cerebro de un perro y lo puso en la cabeza de un obrero. Y bueno, entonces a ella lo que quiero hacer es algo en este sentido, ¿no? Algo que combine la ciencia ficción con una preocupación sobre temáticas globales. ¿Alguna otra? Antes de dar alguna otra pregunta, decir que Rafa no tiene en esta librería ahora mismo ningún libro de Bulgakov, solo tiene libros de Ana Starobinets, por si acaso. ¿Alguna última pregunta? Sí. ¿Por qué en unos tiempos en los que se trabaja cada vez menos el formato del relato y sobre todo del relato corto, que es muy exigente narrativamente, cuál es tu motivación y tu animación a seguir trabajando el relato y hacerlo tan bien? La time where the short story is it's not I think it's kind of my writers imprudency, because the short story is a tricky one, and it is really much easier to write a long story because you have a lot of words and a lot of space to explain everything and to depict everything. A short story is like you need to dare to do that because you have it's a very short distance. You need to create the whole world, having very little material actually and very little space. I was especially, but as a child, I read a lot of Ray Bradbury's short stories, and I always admired them because I thought, okay, this guy could have written 100 novels because each of his short stories could be a novel. There are worlds, a lot of them, and he's so he's so strong that he somehow restricted himself to writing just short stories. I thought, wow, that is something I want to do when I become a writer. El motivo por el que decido escribir relatos es imprudencia. Escribir relatos es algo difícil, ¿no? Que tiene su truco en cierto sentido. Es mucho más fácil escribir una novela larga en la que tienes el espacio y la extensión para desarrollar todo un universo creativo. Y con los relatos tienes que atreverte a escribirlos. Porque tienes que crear un universo entero en un tiempo y en un espacio muy, muy pequeño.
Cuando era pequeña devoraba las historias, los relatos de Ray Bradbury. Es un escritor a que yo admiraba muchísimo porque cada uno de sus relatos podía haber sido una novela entera. Y para mí él era un escritor muy fuerte y muy poderoso porque fue capaz de restringirse a sí mismo, ¿no? Eligiendo el relato en vez de la novela. Entonces esto es lo que yo también quería hacer como escritora. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, Ana, muchísimas gracias por estar aquí. Un verdadero placer estar contigo. Gracias a ti. Gracias.